Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar cosas de cirugía maxilofacial. Es la primera vez que tenemos un maxilo por acá. Con ustedes, el doctor Mauricio Ayala. Doc, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alex. Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación y pues contentos de estar aquí contigo. Gracias por estar siendo parte de este proyecto. No, Doc. gracias, al contrario. Doc, primero unas preguntas personales muy básicas, ¿no? ¿Cuál es tu nombre completo? Nombre completo, edad y pasatiempo favorito. Jesús Mauricio Ayala Bernal, tengo 41 años, soy cirujano maxilofacial y hoy día mi pasatiempo favorito, irme de pesca y salir a correr. Lejos de la odontología, ¿qué otra cosa te hubiera gustado estudiar? Pues yo siempre he dicho y no es que me gustaría, todavía me gusta, o quisiera hacerlo, piloto. No lo descarto, piloto aviador. Eres el segundo maxilo que dice que quiere ser piloto. Sí, Sí. por algo, ¿no? A lo mejor. Pero sí, yo creo que piloto aviador, en algún momento, inclusive busqué información en la Marina para poder entrar, ser marino y luego después irme a lo que era la aviación. ¿Tienes cuántos años trabajando aquí en Mochis? Yo egreso en el año 2016 y desde que egreso me vengo para acá. Entonces, 10 años voy a cumplir ahora en marzo del 2026. Cumplo ya 10 años. Yo veo que andas todo así a las carreras. Eres alguien muy trabajador. ¿Siempre ha sido así? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo como tal, fíjate que cuando termino la preparatoria, en esa fase de no saber si quería estudiar qué todavía, me tomo un año sabático y la familia materna, por parte de mi mamá, su familia, somos de León, de León, Guanajuato. El oficio es ser curtidor, laborar, trabajar la piel, Okay. piel para zapato, bota, todo eso. Mi abuelo tenía una tenería, que quienes no sepan qué es una tenería, es una fábrica donde se procesa la piel para poder elaborar los productos, artículos de piel. Y pues me dijeron, no quieres estudiar, pues vete para allá, ¿no? La manejaba en ese momento todavía mi abuelo y 2 tíos. Y llegué y yo creo que mi primer trabajo así, ya con entrada, salida y goce de sueldo, yo creo que fue ese, ahí en la tenería. ¿Dónde estudiaste la licenciatura? Yo estudié la licenciatura ahí mismo en León, en la Universidad de La Salle, en la ULSA. Ahí estudié odontología. En ese entonces el programa era de 5 años. Creo que ahora ya lo retomaron otra vez. Entonces son 5 años de licenciatura ahí en la Universidad de La Salle. Y ahí mismo me quedo a hacer mi servicio social y ya después salgo a ¿Y el posgrado dónde lo estudiaste? en la Universidad de Guadalajara, en la UDG. Nuestra especialidad, a diferencia de las otros posgrados o especialidades odontológicas, es una residencia médica. Te avala una universidad, pero no estás como tal en un aula ni en una institución. ¿No batallaste para entrar? Sí, cómo no. ¿Cuánto Claro. hiciste el examen? Yo hice el examen, yo creo que lo debes de saber. Hay un examen nacional, así como el ENAR para los médicos, hay un ENARE, es un examen nacional. Lo hice, lo paso, la parte teórica, y luego te vas a una práctica de competencia que le llaman el famoso el propedéutico en un hospital. Tú haces el propedéutico en la sede que elegiste desde que te inscribiste a la solicitud, ¿no? Yo había elegido en ese momento el del Hospital de Toluca. Fui en el primer intento, en el primer año, fui a Toluca, hago mi propedéutico, todo muy bien. Por circunstancias de destino, de cosas, no quedo. Me regreso a León, a la universidad. Ahí agarro mi segundo trabajo, ahora sí oficial, la universidad me contrata, me deja ahí, le digo que sí, pero que tomaran en cuenta que yo me iba a ir. O sea, me dice, pero espérate, Sí. o sea, falta mucho para eso, o sea, vas terminando, no quedaste, hay que volver a hacer todo el proceso. Y el segundo año aplico en la ciudad de Guadalajara, en el Hospital Civil Nuevo, y ahí lo hago. Te decía que nosotros no estamos como tal en una institución, o sea, estamos en un hospital, por eso residencia, porque ahí residimos literal, ahí duermes, ahí vives, ahí desayunas, comes, cenas, tenemos guardias, cada tanto, eso dependía del número de residentes que hubiéramos en el momento. Si éramos pocos, pues hacíamos guardias un día sí, un día no. Si éramos más, a lo mejor un día sí, 2 no. ¿Ya estabas casado cuando estabas estudiando? Yo entré a la especialidad y entré casado. O sea, el R1 empieza en marzo
normalmente los R1, la residencia es el 1 de marzo arranca, no es el recambio del R1 a R2, así. Y yo me caso en enero del 2012 y es ahí cuando empiezo yo. Ese es un tema muy importante porque la mayoría de los que han escuchado, preguntado, consultado es que si vas a estudiar cirugía maxilofacial, tienes que saber que no vas a tener vida. No, la verdad es que es muy demandante la residencia, definitivamente. Tienes que elegir o saber elegir bien con quién vas a estar, porque ella de antemano tiene que saber, esa persona, que vas a estar 100% en la residencia, ¿no? Hay maneras de acoplarse a esto. Yo a lo mejor no podía salir a cenar o a comer, pero a lo mejor ella iba y comíamos y cenábamos en el hospital. Pero sí es muy demandante. Hoy en día más. ¿Crees tú que terminando la residencia, ahora sí yo voy a mandar y voy a poner mis horarios? Y te das cuenta que no. O sea, hay fines de semana en donde... ¿Te pagaban en ese tiempo? Tienes una beca que te da la institución, en este caso Secretaría de Salud, que dependiendo del año en el que tú estás, es el monto de la beca, ¿no? El R4, que es el último año, gana un poquito más, o le pagan un poquito más la beca, que el R1 te daban vales de despensa para diciembre y todas esas cosas. No pagas como tal. La UDG, la Universidad de Guadalajara, sus colegiaturas eran como simbólicas, Okay. ¿sí? Dabas algo, algunas aportaciones o esas cosas, pero en realidad pues te pagan por estudiar, ¿no? Por eso la demanda, o por eso lo no tan fácil de entrar a una especialidad. ¿Tú siempre sabías que querías estudiar cirugía maxilofacial? Sí, definitivamente, no te voy a decir que desde el primer semestre, no, pero creo que fue en cuarto semestre cuando tuvimos la primer clase de cirugía, es exodoncia, y desde ahí el docente, el doctor Benjamín Morales, que fue mi primer profesor maestro de la materia, me transmitió eso de querer serlo. Lo admiro muchísimo a él todavía hasta la fecha y me pegué con él desde cuarto semestre, y conforme pasaban los semestres... ¿Él es cirujano? Él es cirujano maxilofacial. Ok. Conforme pasaban los semestres, pues más me daba cuenta. O sea, yo iba a tallar dientes y a encerar y yo decía, no, yo esto... ¿Qué es lo que no te gustaba de la licenciatura? Pues más bien lo único que me gustaba era odontología, cirugía maxilofacial, perdón, pero de odontología general, yo creo que lo que menos me gustaba eran todo eso de materiales dentales. Llevamos una materia, me acuerdo muy bien, de materiales dentales. Patología me gustaba, iba algo encaminado a eso. Nosotros llevábamos materias de hematología, histología, microbiología en ese entonces, y eran iban como tronco común, muy relacionado a lo que era más médico, que era lo que yo buscaba. Yo buscaba algo más completo, no nada más dientes, y de ahí me pegué a lo que fue cirugía. ¿Con qué otra área de la odontología tienes más relación? O sea, en cuanto a tus remitidores, o ya sea con los rehabilitadores, con los ortos, con los endos. Trato de involucrar a todos, ¿no? O sea, siempre les he dicho que esto es un barco en donde todos somos importantes. Hoy día ya cambió un poquito el panorama. Antes la relación orto-cirujano era la más fuerte, siempre, y era porque el cirujano le remitía los pacientes al ortodoncista para prepararlos para cirugía o algo. Ahora es al revés. Ahora el panorama del ortodoncista cambió. Ellos nos remiten mucho más a nosotros, parece ser. El odontólogo general, trato de transmitirles, estuvimos apenas en una conferencia contigo hace unas semanas, de decirles que no nos enfoquemos en lo que es dientes, sino que veamos al paciente como una persona compleja o completa. Entonces, hoy en día yo creo que con los que más me relaciono es con los ortodoncistas y mucha rehabilitación. La parte quirúrgica, estamos buscando el complementar esto con los rehabilitadores. ¿Y cómo ha cambiado tu visión de la especialidad hasta el día de hoy, de la especialidad de cirugía? Bueno, yo creo que mi visión es la misma, ¿no? O sea, yo creo que desde que te estás formando tienes una visión, sabes a lo que te estás formando. Yo creo que lo que sí ha cambiado es la manera de ejercerla. Y obviamente pues estamos en constante evolución, una actualización diaria. Lo que veo ahora, que a lo mejor no te lo enseñan en la facultad, ni tampoco en la residencia, es el poner al paciente en el centro del foco, ¿sí? O sea, antes en la residencia
lo que tú quieres es operar, quieres tener las manos en el quirófano, ¿no? Y a veces algo que estaba en el limbo entre si es quirúrgico o no es quirúrgico, pues estás estudiando, te estás formando, quieres hacer manos, mételo a quirófano, Claro. ¿no? Y ahora acá afuera a lo mejor esa parte cambia en el sentido de que qué le ofrecería yo a este paciente si este paciente fuera mi papá, mi mamá, mi hermano, y partes desde ahí. Pero la visión, pues yo creo que siempre es la misma, ¿no? De hacer las cosas bien hechas, hacerlas como te gustaría que le hicieran con alguien de los tuyos o contigo mismo. ¿Qué cualidad te hubiera gustado desarrollar antes de entrar a quirófano? ¿Te acuerdas la primera vez que entraste al quirófano? Sí, no, me acuerdo perfectamente. Te pudiera platicar la primera vez que entré siendo estudiante de odontología con el profesor que te digo, con el doctor. La primera vez que entré como R1, ¿no? Donde pues la responsabilidad y todo Sí. te lo hacen caer o te lo hacen ver como que es tuya. ¿Qué habilidad me hubiera gustado? Yo creo que como cirujano me hubiera gustado y eso no le hice caso tanto a mi papá. Mi papá es médico Sí. y él me decía, él cuando fue joven que estaba estudiando se fracturó la mano derecha y es de derecho él. Entonces el tiempo que no pudo estudiar, escribir, trabajar con la derecha, lo hizo con la izquierda. Y él es ambidiestro, ¿no? O sea, tú lo pones a suturar a él con la izquierda y te sutura con la izquierda. Sí. Y con la derecha, pues más fácil. Y él me decía a mí, hey, practica con la izquierda. Desde la escuela. Yo me acuerdo que desde la escuela me decía, escribe, aprende a escribir con la izquierda, desarrolla la izquierda. Me insistía mucho que metiera clases de tenis para tener esas habilidades y nunca le hice caso. Ahora, de repente cuando estás operando, le dices a tu asistente, a tu primer, a ver, dame chance, me voy a cambiar de lado, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu mano hábil no es la izquierda, la mía es la derecha. Sí. Y esa habilidad a lo mejor me hubiera gustado ser más ambidiestro. ¿Cuál ha sido el caso más complejo que has manejado? Esto es ya en cuanto a temas clínicos, ¿no? Que has manejado y que has aprendido de él en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, de hecho, acabamos de ver a este paciente en control, creo que precisamente de 5 años. Fue un caso aquí en la ciudad, aquí en Mochis, un paciente con un politraumatismo, tenía fracturas prácticamente en las partes del cuerpo, en brazos, en piernas, y a nosotros, o en mi caso, me hablan para la parte maxilofacial. Un caso muy complejo porque requirió de diferentes especialidades, ¿no? Obviamente lo recibe el urgenciólogo en el hospital, él empieza a lanzar interconsultas, una de ellas somos nosotros, pero estaba traumatología, estaba medicina crítica, estaba terapia intensiva, estaba neurocirugía, trauma, todas. Un caso muy complejo porque te das cuenta que, pues, que no se trata de uno, sino que hay que saber hacer equipo. ¿Y qué te deja? Pues que el paciente es más que una fractura. Traía fractura panfacial, traía una fractura Lefort, traía órbito malar, me acuerdo de mandíbula, muy complejo, bilateral. Pero pues primero estabilizar al paciente, vía aérea, ahí entró el cirujano, nos hizo traqueostomía, y luego entramos con neuro para estabilizar arriba. O sea, yo creo que ese es el caso más complejo aquí, en la ciudad, del tiempo que tengo ejerciendo de 5 años para acá, y aprendí que el manejo multidisciplinario con las diferentes especialidades fue clave para que ese señor hoy en día pues sea una experiencia nada más la que tuvo, porque ni siquiera hubo secuelas. Digo, lo acabamos de ver, ve bien, huele bien, come bien, Sí. sabe quién es, todo le fue de lujo, ¿no? Y hay casos clínicos que te han quitado el sueño. Sí, claro, yo creo que O sea, ¿no te pasa que te llevas, o a lo mejor te pasaba antes, que te llevas el paciente a tu casa? siempre, eso siempre te va a pasar. Yo creo que el día que no lo hagas, perdiste un poquito de lo que es a lo mejor el sentir por tu paciente, ¿no? O sea, nosotros no trabajamos con máquinas, no somos a lo mejor un ingeniero que una máquina se descompone y dices, mañana le sigo a ver si mañana llega la reparación. Yo creo que todos los pacientes en general, en cierto punto te quitan el sueño, ¿sí? Algunos para bien y para mal, en el sentido de que cómo estará esta paciente, ya se habrá quitado el dolor, ya habrá podido comer, ya habrá recuperado la infección, no sé. Sobre todo en pacientes que les pierde la pista. ¿Me explico? Sí, O sea, sí. hay pacientes que llegas, los valoras, los ves, los hospitalizas y por circunstancias personales al día siguiente alta voluntaria y no sabes de ellos. No sabes si se fueron a atender a un hospital público, si se fueron a otra ciudad, si no sabes de ellos. Y en esos pacientes son los que te quedas tú como que todavía
patinando en el sentido de que qué pasaría con este paciente, ¿no? Otros donde los sigues durante mucho tiempo, los preparas, por decirlo así, para cirugía, y cuando ya casi estás a punto de operarlos, oye, me voy a ir a estudiar fuera, me cambiaron de trabajo, y también ahí te quedas con ellos, ¿no? Y en el sentido de la complejidad, una probable complicación o un caso así, yo creo que todos, o sea, el día de ayer, no sé, quitas una muela del juicio y tú te das cuenta que ese paciente te obvió que estaba tomando algún medicamento, o tú mismo en el procedimiento te diste cuenta que estuvo un poquito más sangrante de lo normal, ahí te quedas tú, ¿cómo seguirá este paciente, no? E incluso ya ahora lo que hacemos, tenemos un teléfono pues de la clínica, Sí. en donde ya al día siguiente, oye, ¿cómo pasaste la noche? ¿Cómo amaneciste? Como parte de atención. Como Pues. parte de atención. Y este tipo de procedimientos, cuando lo antecedes, cuando dices tú, probablemente me va a quitar el sueño, decides hacerlo cuando es programado, cuando se puede, a muy temprana hora, por si se va a presentar algo, que sea en las primeras horas y que sea el mejor momento para resolverlo, o ese fin de semana que yo sé que aquí voy a estar, que no voy a salir, Okay. que no me ande yo en otro lado y que mi paciente lo haya dejado recién intervenido, ¿no? ¿Qué errores comunes ves en otros procedimientos clínicos de otros clínicos o lo más común que te ha tocado aquí, por ejemplo, en la ciudad? No precisamente señalando a un doctor o algo, sino Sí, que claro. el conjunto de malos procedimientos o prácticas. Teníamos un maestro en la especialidad, que ya falleció él, en paz descanse, decía, el exceso de confianza es la madre de todas las desgracias, ¿no? O sea, el hecho de confiarte de un procedimiento porque dices, está fácil, en el caso, no sé, una muela del juicio, tercer molar, ¿no? Está erupcionada, está vertical, está fácil. La subestimaste. Subestimaste y ahí es, ¿no? Yo creo que eso... 3 horitos después. Sí, ¿Tienes cita? Yo creo que eso es el error de lo más común que vemos, que no dimensionaron el procedimiento como tal, ¿sí? Esa es una. Siempre le digo yo al paciente, cuando el paciente me busca a mí por una complicación, independientemente de quién la haya hecho, yo siempre le digo, ay, a ver, ya no hay que preocuparnos, ¿no? O ya no te preocupaste en su momento. Ya no hay que preocuparnos, mejor hay que ocuparnos. A partir de aquí, ya pasó, ¿sí? Te quedas ahora conmigo, yo te voy a ayudar, ¿sí? Notifícale al doctor. Es importante que sepa que a lo mejor no salieron las cosas como ustedes esperaban, y yo te voy a echar la mano, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, yo hace poco subí o publiqué algo que decía, no soy tu competencia, o sea, no soy quien te va a competir a ti, referidor, o quien te va a criticar si lo hiciste bien o lo hiciste mal, porque pues es muy irresponsable saber o decir, perdón, si alguien se equivocó o no se equivocó, porque tú no estuviste ahí, ¿no? O sea, a mí me dicen, oye, ¿y tú crees que hizo bien? Le digo, es que yo no estuve ahí, yo no supe cómo lo hizo. No, además habla mal de ti, ¿no? Sí, O sea no, que... entonces, casi nunca averiguamos, ¿no? De repente sí, ya es muy repetitivo, Sí. el mismo o la misma persona, que comete, pero pues está bien, o sea, al final de cuentas es eso, pero yo creo que es eso, o sea, como que no te preparas para lo que pudiera pasar, ¿no? O como el paciente que llega y te dice, no, pues vengo de allá, me hicieron un cochinero. Ya, esa es una lucecita. Sí, nosotros estamos para escuchar al paciente, ¿no? Y obviamente cuando llega un paciente contigo, ya sea por una segunda opinión o por una complicación, es un paciente molesto. Ya no llega en sus cabales, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya le costó, porque no se recuperó cuando él tenía pensado recuperarse, porque no le fue como le pensaba ir, porque no obtuvo el resultado que pensaba obtener. Pero esos pacientes tenemos que tener mucho cuidado. O sea, yo siempre he dicho que el peor enemigo de un dentista es otro dentista, ¿no? O el peor enemigo de un máxilo es otro máxilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que te operaron mal. Es que está mal hecho. ¿En base a qué te O sea, eso no lo puedes determinar, o sea, y a veces aunque te des cuenta, ¿no? O sea, yo creo que tú, Alex, si yo te enseño una radiografía, pues en la pura radiografía tú dices está bien o está mal, ¿no? Se quedó corta, se quedó larga, perforaron, no sé qué alcanzas tanto a ver tú, igual nosotros. Pero en ese momento yo es cuando le digo a mi paciente, o sea, es que se me hace que este doctor ni siquiera es endodoncista. Es que eso lo hubiéramos averiguado antes. ¿Me explico? Sí. Hasta que aparece la complicación o aparece lo que no gustó, es cuando, es que ya lo averigüé o ya lo investigué o ya, es que yo no lo regaño, pero sí les digo, es que eso lo hubiéramos hecho antes. O sea, ya no lo hiciste, ya estás aquí
notifícale nada más al doctor, o si quieres yo me puedo comunicar con él, decirle, sabes que aquí está Alex, viene con una infección después del procedimiento que le hiciste, lo voy a tratar, nomás para que sepas, me voy a quedar yo con él y ya. O sea, o a veces trabajamos en conjunto, ¿no? Los procedimientos más subestimados en cirugía maxilofacial, ¿cuáles serían? Pues yo creo que eso, todo lo que involucra la cirugía oral. Cuando dicen, pues está fácil. Sí, te digo, hay muchas cosas, Alex, que como cirujano maxilofacial yo pudiera hacer. ¿Me explico? Porque son cosas que a lo mejor para mí son sencillas, pero no por eso las voy a hacer, ¿sí? ¿Qué no te gusta de la cirugía maxilofacial? Por ejemplo, la cirugía maxilofacial, por el campo que tenemos, 4 años estudiando esta cara, a lo mejor para mí sería muy fácil hacer rellenos, ¿no? En cuanto a la parte estética. Pues, ¿qué tan complicado puede ser, no? Llego, coloco, conozco la anatomía, es mi área, no la voy a regar, sé darle el manejo al paciente, pero no porque sea fácil, lo voy a hacer, ¿sí? O sea, trato de respetar un área en donde no tanto que no me guste hacer, a lo mejor a mí me gusta hacer mucho labio y paladar hendido, ¿no? Pero es algo muy complejo, es algo que no funciona en mis manos, es algo que yo no soy bueno para eso. Entonces, como clínica, como cirujano, a lo mejor te puedo asesorar, te puedo ayudar. Tengo excelentes compañeros que solamente hacen eso y son muy buenos y prefiero que sean ellos quien lo hagan. Lo mismo pasa con la odontología, ¿sí? O sea, me da a mí cuando ven una panorámica y dicen, bueno, mira, las de arriba, esas sí te las voy a quitar yo. Las de abajo vas a buscar un maxilo. O sea, yo digo, es que yo creo que las muelas del juicio, desde mi juicio, desde mi punto de vista, o sea, todas deberían de ser para, si no para el cirujano maxilofacial, para alguien que esté capacitado. ¿Sí me explico? O sea, imagínate que tú vas a un servicio y yo te digo, yo sí te puedo arreglar esto, pero esto no, porque esto. Está más difícil. Sí, pero es la misma, o sea, son 2 llantas. O sea, vas a arreglar 2 llantas. No, esta yo sí la puedo arreglar, pero esta no, porque, o sea, creo que si tienes la capacidad, aparte, no estás poniendo al paciente en el centro del foco, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de que este paciente lo vas a dividir en dos fases. Estás hablando de tus habilidades. Estás hablando de tus habilidades, o sea, estás hablando de que yo esto sí lo puedo hacer ahorita y luego ya que te recuperes vas y buscas aquel. O ve primero, busca aquel y ya que las haga él, vienes y yo te hago esto. No es que esté mal, pero si no estás poniendo al paciente en el centro del foco, porque a lo mejor ese procedimiento de esas 4, 3, 2 muelas del juicio que tenga, las puedes hacer en una sola cita, donde sea una sola receta, una sola recuperación, un solo evento de inflamación, de el paciente que a veces llegan muy ansiosos o con cierto nerviosismo, no lo haces pasar 2, 3 o 4 veces, en una sola lo haces. ¿Por qué lo hiciste así? Porque para ti, las de abajo o las de al lado no tienes la capacidad de hacerlo y entonces ve a que te quiten esta y luego vuelves. Pues pasa seguido también en el tema de endodoncias, es que yo hago endodoncias nada más en anteriores. En anteriores, ajá. ¿Y por qué no hace las primeros molares superiores? Sí. Pues ya sabes, ¿no? Sí, la verdad que esa parte, yo creo que sí la subestiman mucho en el hecho de que yo creo que esto sí lo puedo hacer y ya lo demás sí ve que te lo haga alguien más. O sea, no, yo invito inclusive a veces a estos doctores o a mis pasantes, a los odontólogos generales que tengo el gusto de conocerlos y que van egresando, le digo, tráetelo. O sea, si quieres tú hacer las de arriba o las del lado derecho, porque esas puedes, tráetelo, lo hacemos en un mismo evento. Yo te asisto en ese lado y luego después me ayudas tú a mí, pero es una sola recuperación, un solo evento para tu paciente. Y a veces lo hemos hecho, ¿no? Pero la gran mayoría sí llegan y yo veo las radiografías y algunas no tan fáciles, porque aparte a veces las erupcionadas verticales son las más complicadas, ¿no? Entonces yo las veo y le digo, ok, vienes por esta de abajo y estas 3, no, esas me las van a quitar. Ok, está bien. Y a veces vuelven, ¿no? O sea, a veces, ¿sabe qué, doc? ¿Se acuerda que sí? Pues. Me imagino que tienes muchos pacientes de complicaciones de otros, Sí. de otros consultorios. Sí. O sea, ¿cuál sería el porcentaje más o menos de los que tú atiendes? No sé, yo creo que si atendemos a 10 pacientes a la semana, por decirlo así, a lo mejor 2 o 3, un 30% viene de una complicación. No precisamente que no hayan podido. ¿Me explico? O sea, sí hay unos que es que intentaron y no pudieron y ahí se quedaron.
pero hay complicaciones de otro tipo, ¿no? Hay complicaciones donde todo iba muy bien, pero ayer apareció esta bolita o un dolor intenso. O el paciente está así. O el paciente, exacto. Entonces, ahí te tienes que poner, obviamente, en los pies del paciente, pero también del otro doctor, ¿no? Porque imagínate, o sea, llega el paciente conmigo a una complicación de no pudieron quitar una raíz, pero mis honorarios no te voy a cobrar por quitarte una raíz, te voy a cobrar por una cirugía, de mole al juicio, ¿me explico? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el paciente dice, oye, es que yo ya fui, ya pagué allá. Ya me pagaron. Y pues no me van a depositar. Exacto. Entonces, ahí yo siempre trato de meter paz entre el paciente y el referidor, ¿no? Incluso yo le hablo al referidor y le digo, hey, espérate. Ahorita lo más importante es que esta paciente está molesta, este chavo está muy molesto contigo, lo vamos a sacar adelante y luego ya después vemos. Y muchos de ellos te dicen, no se preocupe, doc, yo a usted le voy a pagar, usted nomás, yo me hago cargo de lo demás. Pues obviamente es mi trabajo y a eso me dedico, pero... Pero da hasta pena, ¿no? Cobrar sí, después. O sea, dices tú, échame un grito, ¿no? Y te voy a decir algo, o sea, me llegó a pasar a mí, Alex. ¿Se me explicó? Yo con este doctor que me juntaba desde cuarto, sexto semestre, pues ya cuando puedes o cuando tú sientes que ya viste mucho y que ya está bien fácil, este güey lo saca en 2 minutos, yo empecé a hacer, en ese año que no quedé en la especialidad, empecé a hacer muelas del juicio y me complicaba cada rato. Y le hablaba a mi doctor, ¿no? A mi maestro, doc, ¿puede darse la vuelta? Tráetelo. Hasta la tercera, que no me cobraba, ¿no? Entonces, a lo mejor eso a mí me hizo como que sentirme más confiado. Y un día llegué y la quita y la cobra como debe de cobrarse, ¿no? Entonces, para atrás todos. Y pues ahí como pudimos, se le pagó al doctor y me dice, ven, ¿te gusta mucho esto? Y yo, sí, doc, es que no me veo haciendo otra cosa, ¿no? Como normalmente. Y me dice, pues entonces... ¿Cuánto tienes que no haces una limpieza? Ponte a estudiar. No, pues ya bastante. No, yo creo que desde que salí, ¿no? Entonces te mandó a estudiar el doctor. Me mandó a estudiar, o sea, en verdad, en serio. Sí me dijo, ¿y te gusta esto? Sí. Y lo quieres seguir haciendo. Sí, doc, pues entonces vete a estudiar, güey. Vete a estudiar, te vas a meter en un lío, te vas a meter en un problema. Yo te puedo sacar de una, de dos, está bien, pero no está siendo ético, no está siendo honesto. Vete a estudiar. Y pues sí, me fui a estudiar. ¿Qué mito te gustaría desaparecer de la cirugía maxilofacial? De las cosas que se dicen. Pues hay muchos mitos, desde la formación, ¿no? Tú lo decías hace ratito, oye, ¿qué tan cierto hay de que el que estudia maxilofacial no tiene vida? O está bien ocupado. Pues sí, es la realidad, es una especialidad muy demandante. Lo que vamos a decir es una especialidad médico-quirúrgica, estás en un hospital casi que 24/7 durante 4 años, los últimos 2 a lo mejor ya más leves, pero yo creo que un mito que a mí me gustaría desaparecer de la cirugía maxilofacial propiamente dicho, en cuanto a procedimiento se refiere, yo creo que es el mito de la cirugía ortognática, fíjate. O sea, la cirugía ortognática, tú como Alex, odontólogo, rehabilitador, endodoncista o alguien rehabilitador o alguien ortodoncista, a la cirugía ortognática, la cirugía donde movemos los maxilares, donde corregimos prognatismos, hipoplasias, asimetrías, es un mito que es una cirugía de caballo, que es una cirugía muy grande, que es una cirugía muy peligrosa, que es una cirugía muy costosa, que es una cirugía donde no quedas bien, que es una cirugía donde pasa mucho tiempo, que a lo mejor te van a tener que reoperar o no sé. Eso es un mito muy, muy grande, ¿no? Te lo digo porque ese mito sí lo tengo que desmentir todos los días. O sea, los días llegan a mi consultorio, oiga, doctor, es que me dijeron que yo soy quirúrgico, me manda mi ortodoncista, pero ya me dijeron, ya leí, ya supe, ya... Se van a necrosar todos los dientes. Ya vi que puede perder mis dientes, que no voy a poder comer en 6 meses, que va a quedar la mitad de mi cara sin sentir, o sea, muchas cosas, ¿no? Que son eso, son mitos. Otro mito que todos los días también con las muelas del juicio son los lácteos, ¿no? No lácteos, ¿verdad? O sea, cuando operas al paciente de cirugía oral, quitas muelas del juicio y te dicen, lácteos no, ¿verdad, doctor? A mí me tocó escuchar que nos tenían que rasurar. O sea, ándale, o sea, todas esas o cortar el cabello, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se va a espasmar si está nublado o sea, son muchos los mitos. Platicaba con mi amigo, el ginecólogo, el doctor David, y así como las embarazadas, las abuelitas
todos los mitos de que un listón rojo para el eclipse, porque si no sale con no sé qué. Aquí hay muchísimos mitos, muchos, y hacer enjuagues de no sé qué con nopal y dices tú, no. En cuanto al tema estético, Doc, ¿cuál es el error más común que ves en procedimientos faciales? Hay una complicación que al menos para mí, porque, por ejemplo, yo no soy cirujano plástico, yo no soy cirujano estético, ¿no? Yo parto el 95% de mis tratamientos desde la función. Yo soy yo soy un fiel creyente que lo que funciona bien se va a ver bien y no todo lo que se ve bien funciona bien. ¿Me explico? Ujú. Entonces, nosotros partimos de la función. Yo trato de que las articulaciones, los dientes, los labios, todo funcione bien y normalmente eso entra dentro de una cara que se ve bien. Entonces, para mí, una de las complicaciones de los procedimientos estéticos más temidas es una falsa o alta expectativa de mi paciente. Te decía, yo no soy cirujano estético, pero hago bichectomías, a lo mejor para reforzar mis tratamientos, hago mentoplastías, avances de mentón, retroceso, todo eso, ¿no? Trabajamos en conjunto a lo mejor con otorrino, si yo opero el maxilar, la nariz, y una de las complicaciones, más que una infección, más que un rechazo de lo que sea, es una alta o falsa expectativa de tu paciente. Que tu paciente llegue y te diga, es que yo creía, es que yo pensaba que me iba a ver así, que se iba a marcar acá, que eso, híjole, eso es una complicación importante porque no tuviste tú como clínico la capacidad a lo mejor de expresarle a tu paciente cuál iba a ser su resultado, o ella o él tenía otra cosa, ¿no? Porque muchas veces llegan y te dicen, Doc, yo quiero quedar como ella. No sé si dices, no, o sea, no tienes ni los ojos de ella, no tienes ni el color de piel de ella. Y es que si algo es demandante, siento yo, pues es la parte estética, Claro, la parte de la es tu cara, presentación. o sea, es tu cara, es tu firma, ¿no? Tú, no sé, supongamos te llegó un paciente que se le fracturaron las raíces de un tercer molar y ahí quedaron. El paciente ni reniega, No, dice, no pasa nada, no me duele, no va a pasar estoy nada, bien. no va a haber peligro, no nada. Y está Pero bien. sabes que el labio derecho me pusieron botox, Sí, me quedó tantito más levantado que arriba y no me gusta cómo me veo. sí. ¿Cómo te quitas esa piedrita del zapato? No, es bien complicado, ¿no? Porque estos pacientes, primero, de lo que te decía, nunca les dijiste que la simetría 100% no existe. ¿Me explico? O sea, entonces, claro que si yo te busco a ti una simetría, te la voy a encontrar y tú igual tú a mí, ¿no? Entonces, no existe el rostro 100% simétrico. Cuando tú eso no lo antepones, antes de meter mano, antes de inyectar, antes de operar o de lo que tú quieras, es un paciente que todo el tiempo va a estar ahí. O sea, y es un paciente que va a ser un problemita, pues, para ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a estar conforme, nunca va a estar conforme. O sea, tú le puedes decir, es que ya te ves bien, es que, mira, velo bien y ya nada más tú lo notas, ¿verdad, señor, señora? Cuando van con los papás o el novio, la esposa, y dicen, no, yo me sigo viendo este labio, como dices tú, Sí. más arriba, más abajo. Eso es porque tú nunca tuviste mostrarle al paciente, decirle, mira, no existe la simetría 100%. O sea, si yo levanto ahorita mi cara aquí, mis fosas nasales son diferentes, ¿sí? Pero nada más lo veo yo, Sí. ¿sí? Nadie lo nota. Hasta que te digo, mira, ¿velas bien, Alex? Sí, sí, güey, el doc está desviado, está chueco, ¿no? ¿Qué opinas de los rellenos faciales y su uso indiscriminado? Acabamos de estar en un congreso, donde se habló mucho obviamente, de cirugía ortognática, cirugía maxilofacial, y un nuevo concepto, ¿no? De esto que es la cirugía ortofacial, que trata de hacer como una combinación entre la función y la estética, ¿no? Entonces, hay muchos procedimientos complementarios que precisamente hacen eso, complementan mi cirugía. Y entre ellos están los rellenos, el botox y todo eso. Yo creo que si tú eres honesto con tu paciente, si tú le dices, mira, existe el avance de mentón, ¿sí? El avance de mentón es tu propio hueso, es una cirugía por dentro de tu boca, no hay cicatrices, hay que hacerlo de manera ambulatoria en un hospital, tu propio hueso lo voy a adelantar. Y son resultados permanentes y aparte de lo que tú buscas, que es perfilar tu mentón, va a mejorar tu función. Tu vía aérea, vas a respirar mejor, todo eso. Plan A. Tengo el plan B, ¿no? Que te digo, yo no lo hago, pero a veces le digo, tengo un amigo, cirujano médico certificado, estético, que te puede infiltrar, que te puede rellenar. Pero esa infiltración es como poner
algo encima, ¿sí? No, o sea, no estás dando función, estás dando vista, estás dando estética. Sí, es un parche, pues. Y tiene caducidad. ¿Por qué? Porque se va a ir perdiendo, hay que volverlo a hacer, ¿sí? Si después de eso tu paciente te dice, no hay problema, prefiero yo 1000 veces eso a que yo me someterme a un procedimiento de mentón, aunque tú me des los pros y los contras, adelante rellenen lo que tengan que rellenar. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Pues porque por algo existe, hay instituciones, reglas, leyes que lo rigen y que dicen que está bien hecho y que lo hagamos, pero el uso indiscriminado, así como el clásico que le pone carillas hasta a su gato, ¿me explico? Y para todo quieren rellenar. O sea, tú ves que hay una hipoplasia. Y más aquí en Sinaloa, ¿no? O sea, en el tema estético. Sí, o sea. Ya no sé si son. Mira, yo platicaba con unos doctores de aquí mismo de Sinaloa y me dicen, oye, güey, pero tu cirugía, la parte estética en cuanto a ortognática, me decían, ¿cuántas horas son en quirófano? ¿Qué costo tiene? Los riesgos y todo. Le digo, estamos en Sinaloa, ¿sí? Donde todos los días se operan abdominoplastías, donde todos los días se hacen implantes mamarios, donde todos los días se hacen el famoso cuerpo brasileño, ¿no? Y todo esto. Entonces, todos los días. Esa cirugía lleva el doble de tiempo de la de nosotros, el doble de riesgo en cuanto a pérdidas sanguíneas, líquidos, manejo, recuperaciones mayores y costos a veces al doble de lo de nosotros, ¿no? Entonces, le digo, estamos en un área donde la cirugía ortognática, donde la cirugía maxilofacial o la cirugía estética está en vista de todos, ¿sí? Hoy en día, Alex, los pacientes que nos llegan a buscar a nosotros ni siquiera ven cómo tienen los dientes. Muchas veces no ven ni siquiera cómo tienen los huesos, porque tú les puedes decir, es que tu hueso está desviado, es que tu maxilar está corto, está angosto. Ellos ven cómo tienen la cara. Y para ellos y para sus familiares lo más importante es la cara. Y es lo único que van a ver después de que tú los operes, ¿no? Entonces, pues, así la cosa Sí, es sí. mi Alex. ¿Qué te gustaría que el paciente entendiera mejor sobre la recuperación de cirugías estéticas? Bien, cuando tú valoras un paciente de cirugía estética, el paciente quiere saber cómo se va a ver, ¿no? Entonces te piden mucho. Oye, ¿no tienes una imagen de cómo voy a quedar si me opero? ¿Cómo me voy a ver si me quito, me pongo? Y a veces la tecnología hoy en día te permite hacer morphings, te permite poner un aproximado del resultado. Yo creo que lo que me gustaría que mi paciente entendiera es que en esa comparativa, en mi consultorio, Sí. donde le pongo un antes y un después, probable, no hay inflamación, no hay moretes, no hay sangrado, no hay dolor, incomodidad, que sí va a haber más adelante, ¿no? Entonces, si tú le explicas a tu paciente que se va a inflamar y que sus resultados finales de cualquier procedimiento que involucre estética en cuanto a cara, nariz, mentón, bichats, lipo de cuello, lo que sea, su recuperación final, su resultado final, no va a ser antes de 4 a 6 meses. ¿Me explico? Sí. Entonces, y yo a ese paciente le digo 6 meses, porque si le digo 4 meses, al cuarto mes un día me va a hablar y me va a decir, doctor, hoy se cumplen 4 meses y yo me sigo viendo, hey, relajados. O sea, tu cuerpo lo estás cambiando, lo estás moviendo de lugar, ¿sí? O le estás agregando algo. La parte adaptativa de esos tejidos, piel, grasa, músculo, periósteo, todo lleva su tiempo. Hay fibrosis, hay inflamación primaria, inflamación secundaria. A mí me gustaría que mi paciente entendiera más eso, ¿sí? Porque el paciente a la tercera semana de que tú lo operas, siempre te va a decir, es que mejor no me hubiera operado, es que me hubiera quedado como estaba. ¿Por qué? Porque ya están desesperados. Ya son 3 semanas, a lo mejor comiendo dieta líquida, licuada, a lo mejor queriéndose incorporar a su actividad diaria, ejercicio, todo. Y, hey, tranquilo, calmado, vamos a esperar. Llegan las 6 semanas, 8 semanas y, doctor, como que ya me está gustando, ya esta parte ya la siento menos Sí. y al final quedan contentos todos, ¿no? Pero esa parte de ese proceso que... La transición. Sí, exactamente. Yo creo que te pasa a ti lo mismo, ¿no? O sea, quieren entrar y salir ese día con Como si nada. endodoncia y corona puesta, dices, espérate, hay que dar los tiempos. Este paciente, no sé, este diente lo tengo que dejar cierto tiempo en tal medicamento a ver cómo responde. A lo mejor no es necesaria ni siquiera la endodoncia, no sé. Sí. Y ellos quieren ya, para mañana, sí. O sea, pero al paciente, lo que decías ahorita, pues quiere verse también, ¿no? Entonces a mí me llama la atención
la inteligencia artificial, cómo se ha implementado. Ujú. ¿Tú crees que ahorita los avances tecnológicos, crees que la inteligencia artificial pueda ayudar a diagnosticar y ayudar a tomar decisiones más fácil en el cirujano Definitivamente. maxilofacial? No, definitivamente sí. Acaba de ser el congreso más grande de Latinoamérica, ahora en Punta Cana, en República Dominicana, y vino mucha gente de Europa. Obviamente Latinoamérica estaba lleno, pero vino mucha gente de Europa. Y nos guste o no, van más adelante, ¿no? Y nos presentaron trabajos de inteligencia artificial donde dices tú, wow, ¿no? Tan solo tú, veámonos ahorita, Alex, ¿qué tan lejano veíamos un escaneo facial nosotros? ¿Me explico? Sí. O sea, lo veíamos hace 5 años y decías, pues este güey porque tiene lana, este güey porque está en Estados Unidos, o este porque... Y ahora un escaneo facial es muy accesible, ¿no? En todo mucho lo encuentras. Es muy accesible, ¿no? Un escaneo tanto dental como facial o una tomografía. Entonces, ahorita hay cosas que se nos ven muy lejanas. Con el teléfono los haces, ahorita los escaneas. Sí, exactamente. Ahora ya pues hay software donde con el mismo teléfono, ¿no? Porque yo me acuerdo que preguntaba el año pasado en un congreso de un escáner y precisamente alguien así, pues actualizado y que le sabe al software y todo esto me dice, hey, espérate, no hay necesidad de gastar tantos dólares ahorita en ese escáner facial, porque era un escáner como tal. Te escaneabas, espérate, ya no tardamos, ya van a sacarlo en el teléfono y para lo que nosotros buscamos, esa herramienta está bien. Bueno. Entonces, no, yo creo que la inteligencia artificial pues ya no es cosa de futuro, yo creo que ya es cosa que ya se está haciendo en todas las especialidades. Tengo el gusto la fortuna de tener 2 grandes amigos urólogos aquí en Mochis y están haciendo cirugía robótica y asistida por inteligencia artificial que dices tú, ya, y para allá vamos todos, ¿no? O sea, nada más que, como te digo, Tranquilo. sí, paso a paso, o sea, hay que ver, se habla mucho ahora de otro término de mínima invasiva, Ujú. en todos sentidos, ¿no? En odontología, En todas las áreas. en todas las áreas. Y espérate, vamos viendo, o sea, las cosas como estamos haciendo las cosas nosotros ahorita, es porque ya traen estudios, traen papers, traen artículos que te dicen que así se debe de hacer o que funciona y que a largo plazo la estabilidad es buena. Hay otras cosas que acaban de salir, que todavía no hay estudios que te digan que sí va a funcionar o que sí funcionó. Entonces, tampoco, porque luego nos podemos dar de topes en la pared, ¿no? O sea, algo que tú ahorita para ti es el boom, este tornillo es nuevo y ahora, y resulta que en 2 años sale que no era el mejor, ¿qué vas a hacer con esos pacientes que durante 2 años le pusiste este tornillo? ¿Me Sí, explico? sí. Entonces, esa es la parte que nosotros tratamos en cuanto a nuestros materiales, equipos, que sean equipos que ya estén certificados, que estén acreditados por las diferentes asociaciones o federaciones y poder echar mano de ellos. Pero la inteligencia artificial es una realidad ya. ¿Qué avances tecnológicos te gustaría ver en un futuro? Ya los hay, que nos han hecho reducir tiempos en quirófano y obviamente tiempos de evolución, pero yo creo que siempre cuando tú estás, por ejemplo, cortando un hueso, hay, así como las fresas en odontología hay de diamante y de balón fútbol americano Sí. y redondas y todas, acá hay hojas o puntas de electrobisturí, electrocauterio y, piezo eléctrico, anguladas, curvas, romas, de todo. Yo creo que a mí me gustaría algo que pudiera darle yo la forma al corte que necesito en ese momento, porque tú estás buscando una que le llegue allá al rincón para pues, no ser tan invasivo, no hacer una herida tan grande, ¿no? Yo creo que eso, a lo mejor, desde la parte anestésica, me gustaría algo que me tuviera mi paciente todavía como con más control en el transoperatorio para una mejor recuperación, pero yo creo que eso. ¿Cuándo decides no operar a un paciente aunque él insista? Bueno, hace ratito decíamos de pacientes que vienen molestos, inconformes con otros tratamientos. Esos pacientes hay que tratarlos con pincitas, ¿sí? Y si puedes derivarlos, mejor, para mí, ¿no? Otro tipo de paciente que tratas de obviamente le tienes que dar la atención a todos, por algo te buscan, ¿no?
por algo te buscan y estamos formados y preparados para atender todo tipo de pacientes en todas circunstancias. Hemos tenido casos aquí en Mochis, médico-legales, atentados, cosas donde tienes que ir a procuradurías, tienes que hacer llenado y todos los quieres atender. Obviamente no es tan agradable atender eso como algo estético donde el resultado es bonito y al día siguiente estás como si nada. Pero yo creo que esos pacientes y los que traen un antecedente a lo mejor de demandas o que ya te involucra otras cosas. ¿Sabes qué, Doc? ¿No? Necesito que me hagas un reporte médico porque me voy a ir con todo sobre este otro doctor. Sí. Esos casos no. Sí. Tratas de no. También pues en cuanto a lo controversial también, ¿sí? ¿Por qué crees que hay tantos odontólogos generales colocando implantes? Iba a decir queriendo poner implantes, pero no, ya los están colocando. Mira, aquí nadie te va a funar, No es eso. Lo que pasa es que, te digo, nos hacen ver las cosas tan sencillas que tú lo ves y dices, está padre, ¿no? O sea, si yo quito una muela del juicio, invito al doctor y le digo, vente para que veas cómo quito una muela del juicio. A lo mejor la habilidad con lo que yo lo hago lo va a hacer creer a él que no tiene chiste hacerlo. Pero es porque yo me preparé, yo me formé, yo me estudié y es lo único que sé hacer. Ponme a hacer una endodoncia y no sé cómo agarrar una lima, no sé cómo instrumentar, no sé cómo nada. Entonces yo creo que la parte de los implantes dentales, hoy en día, definitivamente mueve mucho al odontólogo general la parte de los honorarios, ¿no? Es algo la parte financiera, ¿no? Es algo que es dinero fácil, por decirlo así. La cirugía guiada en manos no experimentadas puede ser algo fatal. Te lo digo porque había una historia de alguien que compra un Lamborghini, ¿no? O que compra un carro Fórmula 1. Si no lo sabes manejar, te vas a estampar, ¿sí? Hay que saber manejarlo, hay que saber usarlo para poder echar mano de él o uso de él o aprovechar todo lo que te ofrece. Lo mismo pasa con los implantes dentales. O sea, yo creo que el hecho de que ahora con mucha facilidad escaneas, tomas una tomografía, contratas a alguien que te haga una planeación, imprimes una guía en donde te dice prácticamente el mapa, aquí es, y con poquito de iniciativa y sin miedo, le vas a dar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte, pero te digo, los resultados hablan. O sea, yo cuando llegué aquí a Mochis y me ubico en donde estoy ubicado, Madero, Río de las Cañas, yo dije, quiero estar muchos años en esta esquina, sí. Y quiero que cuando alguien pase por aquí diga, ahí está el doctor que me operó, que operó a mi hija, que me atendió. O sea, quiero hacer referencia, ¿no? Entonces, para hacer eso tienes que hacer bien las cosas. Un implante, una endodoncia, una extracción, no es los 30 minutos que te lleva o la hora que te demanda hacerlo. Es todo lo que viene después. ¿Me explico? Porque le tienes que dar seguimiento a esto y tiene que funcionar las cosas. Hoy en día, el hecho de que tú pongas implantes y nada más que yo no lo rehabilito, busque quien lo rehabilite, eso es lo que los hace estar poniendo implantes por todos lados, ¿no? Entonces, creo que lo que debemos de hacer, tú, Alex, el doc o nuestros compañeros que estamos comprometidos con el gremio odontológico, es informar a nuestros pacientes. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, informar a nuestros pacientes de todo. Y yo le digo a mi paciente, no es que sea tu mejor opción. O sea, tú tienes derecho a una segunda opinión. Yo creo que si otro especialista te dice lo mismo que yo, difícilmente vamos a estar equivocados. Pero tú tienes derecho a saber qué le espera tu procedimiento. Si tú le llegas y le dices, oye, doc, ¿y qué complicaciones tiene una endodoncia? O puede tener una endodoncia. Y tú me dices, ninguna. Oye, ¿qué complicaciones tú como endodoncista has tenido? Porque me interesa a mí como paciente. No, yo no me... ¿Me explico? O sea, claro, o sea, ¿sabes qué? Yo siempre le digo a mi paciente, existe esto y esto que me puede pasar. No quiero que ninguna me pase, pero ninguna me preocupa. ¿Me explico? Sí. O sea, yo no te voy a mandar con nadie. Aparte que no tengo con quién. ¿Sabes? O sea, te equivocas, pues. O sea, si va, no sé, el doctor y está haciendo una resina y se queda con la boca abierta el paciente, hey, con el máxilo. Y si vas y se infecta, mándaselo al máxilo. Y si no la encuentras acá, mándaselo al máxilo. Pero yo soy el máxilo. ¿Me explico? Entonces, tengo que resolver. ¿No? Tengo que estar preparado, tengo que tener la capacidad de resolver. Yo le digo a mi paciente, mira, se puede infectar, se puede abrir la herida, puedes sangrar, te puedes inflamar importante, podemos, a lo mejor, alguna de las estructuras adyacentes lastimarse. No quiero que ninguna me pase, pero si me llega a pasar alguna, ninguna me preocupa. Atiendes muchas complicaciones de cirujanos bucales. Sí,
Sí, definitivamente. Sí, hace años, cuando yo llegué aquí, yo le hablaba a un amigo maxilofacial que no está aquí en Mochis, está en otro estado, en Guadalajara, y le decía, Javier, es que me da un coraje, cabrón, que viene el paciente maltratado, gastado, porque aparte cobran como si supieran, y, y cabrón, no es ni maxilo, se anuncia como, y me decía Javier, hey, amigo, no vas a acabar con eso. Eso va a existir toda la vida y ha existido siempre. Va a haber gente que no se prepara y que va a trabajar y que va a ofrecer. Tranquilo, velo por el lado bueno. Más chamba para nosotros, me decía mi Javier. Y yo decía, no, y me costó mucho trabajo entender eso. Hace ratito estábamos desayunando y te platicaba yo. Me costó mucho trabajo a mí poder decir, ya, si quieren hacer lo que lo hagan, allá ellos, yo estoy aquí para ayudar y sí trato de informar, o sea, de informarle y solucionar definitivamente, o sea, ¿por qué? Porque alguien lo tiene que solucionar, si nosotros tenemos la capacidad y lo podemos hacer, adelante, y siempre lo he dicho, o sea, no tiene nada de malo que te compliques, yo me complico, todos nos complicamos, las cosas no siempre salen como uno quiere, pero hay que saber resolver, pero sobre todo ser honesto con el paciente. Y lo primero, lo que decimos, no hacer más daño, ¿no? Es el juramento, o sea, no hacer más daño. O sea, ¿sabes qué? Aquí me quedo, aquí me detengo, esto sale de mis manos, vas para allá. O desde un inicio, ¿sabes qué? Si le entro y me atoro, no voy a saber cómo salir. Entonces mejor vete para allá. Es una manera de ser honesto a sí mismo, ¿no? Sí. Ya por último, Doc, sé que te tienes que ir a consultar, perdón por estarte quitando tu tiempo. Relajado. Última pregunta, ¿qué te gustaría aconsejar a alguien que quiere estudiar cirugía maxilofacial? Muchos de los doctores que siguen este podcast, pues son estudiantes de licenciatura. Uh-huh. Entonces, si tuvieras un consejo que darle para alguien que quiere estudiar cirugía maxilofacial, ¿cuál sería? Mira, es la especialidad que te lleva más tiempo dentro de odontología. O sea, ya estamos hablando de que es alguien aquí en México que ya es odontólogo, que quiere ser odontólogo, cirujano. Primero tiene que saber que se van a hacer 4 años, ¿no? Que va a tener que investigar alguna sede que forme buenos cirujanos, ¿sí? Pero también que le pueda ofrecer el desarrollarse dentro de lo que es la residencia, su especialidad, que va a tener que estudiar. O sea, yo cuando le preguntaba a alguien, oye, ¿qué ocupo para hacer maxilo? Tienes que estudiar. O sea, se escucha como hasta cierto punto como si no te quisieran ayudar. ¿Sabes? Sí. Pues tienes que estudiar. ¿Y qué estudio? Pues todo. ¿Pero qué es? Pues todo, anatomía, patología, no. O sea, yo siempre invito, incluso a los odontólogos estudiantes, perdón, que van a hacer su servicio, que quieren hacer el servicio en la clínica, yo siempre los invito y le digo, ven, ¿seguro que quieres estar aquí en la clínica? Sí, vente una semana. Vente una semana para que veas cómo soy yo en el día a día, cómo es mi asistente, mi secretaria, cómo son las demás pasantes que están aquí, qué hacemos. Porque una cosa es lo que vemos en Instagram, en redes sociales, y los trabajos que mostramos y todo lo que hay detrás de él, ¿no? Entonces, mi consejo para el cirujano maxilofacial es, si tienes esa inquietud, o sea, si quieres ser cirujano maxilofacial, si tienes esa inquietud, te invito a que te acerques con nosotros, que te acerques conmigo, que vayas a la clínica, que veas qué hace un maxilofacial, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te va a llevar hacerlo? 4 años. ¿Dónde lo puedes hacer? ¿Sí? Te vas a tener que ir de Mochis, definitivamente Mochis no hay. ¿Y en qué etapa de tu vida estás? O sea, ¿qué es lo que tú quieres, no? Entonces, eso sería para mí lo más importante. Yo te lo voy a compartir. Cuando yo decido hacer maxilofacial, te voy a decir cómo fue, Alex. Mi papá es médico, ¿no? Entonces, ¿dónde andábamos? Fines de semana, viernes, le hablaban. Doctor, hay un paciente. Y me decía, oye, vamos a pasar rapidito eran como 2 horas. Vamos a pasar rapidito a ver un paciente en el hospital. Y yo, está bien, papá, vamos. Ya. ¿Te quedas en el carro o te bajas? No, pues me bajo. Siempre tardas un chorro, me bajo. Y me bajaba yo con mi papá. Ya entramos al hospital. ¿Y dónde está el paciente que vengo a ver? No, pues Y hubo un caso, porque fueron muchísimas las veces que fuimos, pero hubo un caso en particular que llegó y dice, doctor, aquí está el paciente. Y pues un paciente mal, ¿no? De la cara sangrando y todo. Y ya le hablamos a neuro y dice neuro que el neurólogo que no es nada del neurocirujano, que todo está bien y que no es nada de él. Y pues que le hablen un trauma. Y ya le hablamos al trauma y el trauma que eso no le corresponde a él, que le hablaran un otorrino. Y le hablan al otorrino y el otorrino, o sea,
Mi papá teníamos como 1 hora y media, yo creo, en el hospital, tratando de localizar a alguien que pudiera hacerse cargo de ese paciente. Y todo el mundo decía, es que no necesito un neuro, necesito un maxilo. Y el maxilo, pues, y mi papá es médico, ¿no? Entonces me decía mi papá, ¿tú conoces un maxilo? Y yo estaba, no sé si en primero o segundo semestre de odontología. Y le digo, pues no, porque todavía no llego a esa parte. Pues un maxilo. Y pasaban los minutos y el paciente ahí tirado. Y le dije, ¿qué se necesita para hacer maxilo? Y empecé a averiguar. No, pues odontología, tu facultad. Y luego, la especialidad de maxilo son 4 años. ¿Y qué hace un maxilo? Pues lo más común, muelas del juicio, canino retenido, fracturas de la cara. Entonces cuando yo vi eso dije, hacen falta maxilos. Y tú te das cuenta, ¿no? ¿Cuántos estamos aquí en Mochis? ¿No? ¿Cuántos hay en Sinaloa? ¿Cuántos hay en el país? O sea, hacen falta maxilos, ¿no? Maxilos obviamente bien formados, bien certificados, pero esa parte fue la que a mí me llevó a decir, ni el neuro, ni el otorrino, ni el trauma, ni el cirujano plástico, de los 4 o 5 especialistas que marcaron decían, no, es que lo que trae es una fractura de mandíbula y eso yo no le entro. Lo que trae es una fractura del maxilar y eso pues yo no lo hago. Pero es que tú eres trauma, pues sí, pero yo soy trauma de huesos largos o no de la cara. Entonces eso fue lo que a mí me impulsa a la necesidad de que pues, yo quiero ayudar a esta gente y aparte se vea padrísimo, ¿no? De poder armar algo que estaba por ningún lado. Pero esa parte, ¿no? Entonces, si tus alumnos, tus estudiantes están interesados en cirugía maxilofacial, que se acerquen con nosotros. Ahí está la clínica, ni siquiera tienen que llamar, nada, que lleguen un día y, oye, yo soy, escuché el podcast o vi el podcast del doctor Alex, estaba el doctor Mauricio, y yo me gustaría hacer maxilo y quiero ver qué onda, a ver qué están haciendo ahorita. Pásale una consulta, un retiro de puntos, una aplicación de lo que sea, una cirugía, una muela, o qué mejor hasta un quirófano, ¿no? Pero yo creo que hasta que estás ahí es cuando realmente te das cuenta, porque han llegado pasantes a mi clínica queriendo ser maxilos, por algo están ahí, y a la mitad, solitos o solitas, dicen, no, ¿sabes qué? No, ya, mejor siempre no. Ya me di cuenta que no, yo mejor perio, o yo mejor orto, está bien, lo que tú decidas. Pero yo creo que eso, o sea, no es tanto, está padre que una persona te transmita el deseo de querer ser como él, como ella, pero hay que ver qué hay detrás para llegar a eso. Sí, pues definitivamente no es para todos, Doc. Pues te agradezco que hayas estado aquí. Tú sabes que tienes un espacio aquí en este lugar. Esperemos que no sea la primera vez. Vamos a repetir el año que viene y pues esperamos contar contigo aquí con otro nuevo tema, ¿no? Con mucho gusto, Alex. Si les gustó este video, les invitamos a que se suscriban, le den like y hasta la próxima. Gracias Alex.